Compañeras, compañeros, bienvenidos a esta clase virtual del tercer módulo de la Diplomatura en Gestión de Asuntos Públicos de la provincia de Santa Fe. No tenemos la grata compañía acá en este ámbito de la doctora Marta Felperín, quien va a dictar la clase, pero ella lo va a hacer desde el lugar en el que está. Ya saben que va a tomar el tema que nos ocupa en esta ocasión, que es Derecho Administrativo, que quien nos ha dado la clase magistral, recordarán, el magíster en Economía Martín Gainza, cuya intervención tienen también en esta misma plataforma. También, como es de hábito, van a tener en la plataforma, además de esta clase virtual, de esta entrega, el material de estudio correspondiente y la evaluación. Así que, sin más, vamos a pasar a la clase recordándoles el teléfono que ya ustedes conocen, el celular, por cualquier consulta, y nuestro correo de contacto, formacionctasantafe@gmail.com. Buenas tardes, vamos a continuar con la unidad 3 de esta diplomatura organizada entre la CTAT de la provincia de Santa Fe y la UMED, esta diplomatura universitaria en gestión de asuntos públicos en la provincia de Santa Fe. Hoy voy a desarrollar en forma muy sintética qué es el derecho administrativo, cuál es el objeto del derecho administrativo y qué es la administración pública, términos que utilizamos en forma muy frecuente y a veces no sabemos cuál es su delimitación o qué es la administración pública. Pero previamente me parece importante desarrollar algunos conceptos. Primeramente vamos a ir a la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, y a su artículo primero. Pues, ¿qué establece el artículo primero? El artículo primero de nuestra Constitución Nacional establece la forma de gobierno de nuestro país. ¿Cuál es la forma de gobierno? ¿Cuál es? ¿Cómo nos organizamos en la Argentina? El artículo 1 establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Esto sí es importante para poder después desarrollar el tema de hoy. Pues, ¿qué es la forma de gobierno y qué es la forma de Estado? También forma muy somera. Cuando hablamos de forma de Estado, estamos hablando cómo se distribuye el poder, pero en el terreno, o sea, espacialmente, cómo está distribuido espacialmente, geográficamente, cómo se distribuye el poder. Esa es la forma de Estado. Nuestro país sabemos que es un país federal, es decir, que el poder se distribuye entre nación, municipios, nación, provincia y municipios. En cambio, cuando hablamos de forma de gobierno, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo se distribuye o se concentra el poder en los diferentes órganos del Estado? Pues tenemos principalmente tres órganos: el órgano legislativo, el órgano jurisdiccional y el órgano ejecutivo. Que solemos decir poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que terminológicamente quizás no tiene precisión porque el poder es uno solo y lo que existe es una distribución o una gradación del poder entre los diferentes órganos del Estado. Aclarado este punto, entonces, cuál es la forma de gobierno y la forma de Estado de nuestro país, tenemos que dirigirnos al artículo 5, que hemos dicho que somos un país federal, que significa que como forma de Estado somos una federación. También hay países unitarios o países que tienen confederaciones. El artículo 5 de nuestra Constitución, ¿qué establece? Establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y que asegure, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué tiene que asegurar cada provincia? La administración de justicia, el régimen municipal, que ha cambiado con la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe del año pasado, y la educación primaria. Es decir, entonces, que cada provincia también se dicta su propia constitución a imagen y semejanza de la Constitución Nacional. ¿Qué implica esto? Esto implica que
existen tres órganos importantes, tres órganos fundamentales, o los tres poderes, como solemos decir: ejecutivo, judicial y legislativo, y así también se replica en cada una de las provincias. Sabemos que es representativo porque nosotros no nos gobernamos en forma directa, sino que elegimos a nuestros representantes. Ahora bien, cuando uno habla de la administración pública, y en general homologamos administración pública con el órgano ejecutivo o con el poder ejecutivo. Y pues no es tan así. Si bien la tarea, la función de la administración pública, que vamos a ver qué es, o del órgano ejecutivo, ¿cuál es la función principal del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo? La función principal es la función administrativa, la actividad administrativa. Es la función por antonomasia del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo. Como así, la función por antonomasia del órgano judicial o el órgano jurisdiccional es la tarea jurisdiccional, y la función por antonomasia del órgano legislativo es dictar leyes. Pero ahora bien, aún dentro de cada uno de los órganos, otros órganos del Estado, también hay actividad administrativa. Por lo cual, a veces cuando hablamos de la administración pública nos lleva a confusión, porque administración pública o actividad administrativa hay en los tres órganos del Estado, y no solo dentro del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo. Indudablemente, como les decía, la actividad por antonomasia, la actividad principal del órgano ejecutivo es la actividad o la función administrativa. Entonces, para sintetizar, conforme nuestra Constitución Nacional, la Constitución Nacional organiza la forma de gobierno, organiza la forma de Estado y establece los derechos y garantías de los ciudadanos, a la vez que también establece las distintas facultades y competencias de cada uno de los órganos del Estado. A su vez, cada una de las provincias también tiene que dictarse su propia Constitución a imagen y semejanza de la Constitución Nacional, o sea, bajo el sistema representativo y republicano. ¿Qué implica republicano? Implica esta que decimos división de poderes, que no es, como les decía hoy, el poder es uno solo. Lo que hay es la asunción de parte a una porción de poder por cada uno de los órganos del Estado. Esta es la primera parte, que nos quede claro. Vamos a avanzar. Tenemos que hablar de qué es el derecho administrativo. Pues el objeto del derecho administrativo es la función administrativa o la actividad administrativa o la administración pública. Administración pública, yo les decía que no lo vamos a homologar con órgano ejecutivo, porque si bien el órgano ejecutivo o el poder ejecutivo tiene como actividad principal la actividad administrativa, pero también hay actividad administrativa dentro del poder judicial y dentro del poder legislativo. Y entonces vamos a ver qué es esto. ¿Qué es la función o la actividad administrativa? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué implica la actividad administrativa? ¿Cuál es esa función principal y por antonomasia del órgano ejecutivo? Nos podemos a pensar, pues que, recordemos, a ver, tenemos el órgano ejecutivo, vamos a pensar entonces en la provincia de Santa Fe. Tenemos el señor gobernador, la señora vicegobernadora, ¿y qué más hay dentro de este poder u órgano ejecutivo? Todos los ministerios, estimades, todos los ministerios, cultura, educación. En esta diplomatura tenemos muchos inscriptos de la AMSAFE, que es la Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe. Dependen del órgano ejecutivo, del poder ejecutivo. ¿Qué más hay? O sea, ¿qué es actividad administrativa? ¿Qué más? Salud, educación, tránsito, seguridad, todo lo que es hacia el régimen financiero y económico. Todo eso es administración pública. La administración pública decimos que es una actividad constante del Estado. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, yo les pregunto, el órgano legislativo, ¿cuándo sesiona? Sabemos que hay grandes recesos y no todo el tiempo está dictando leyes.
está el receso invernal, el receso otoñal, puede haber, llamar a sesiones extraordinarias, pero los señores legisladores no están reunidos las 24 horas del día por 7 y por 365. En cambio, actividad administrativa es constante, es continua, es permanente. Lo mismo ocurre con la actividad o lo que hace el órgano jurisdiccional. Nos dictan sentencias, actos interlocutorios todo el tiempo. Tenemos nuestros recesos, el Poder Judicial tiene su horario de trabajo. Ustedes imagínense, en cambio, que cese toda la actividad administrativa. Toda. Vamos a pensar, desde que nos levantamos y cruzamos la calle, todo lo que es tránsito, ¿no? Semáforos, pasamos por la plaza, tenemos el jardinero, tenemos espacios públicos, hubo un accidente y viene una ambulancia, viene la policía. Piensen ustedes un país en donde se paralice la administración o la actividad administrativa. Se paraliza el país. Es decir, que decimos que esta actividad administrativa, esa actividad constante, permanente, continua, concreta del órgano del Estado, porque hay distintos órganos que también ejercen actividad administrativa. ¿Y para qué es? Para satisfacer necesidades, ya sea de todo el grupo social o de los individuos que la componen. Esta es, estimadas, la actividad administrativa, esta actividad constante, permanente, concreta, que si se paraliza la actividad administrativa, se paraliza un país. Lamentablemente, y lo sabemos bien, nuestro país, que está asignado y atravesado por golpes de Estado, en donde también sabemos que se disolvió el órgano legislativo y el país siguió funcionando. Si bien las cortes de aquella época, ya la corte de 1930, la Corte Suprema le otorgaba legitimidad a las reglas de derecho o a los actos administrativos de alcance general emitidos por el órgano ejecutivo de facto. Sin embargo, no había órgano legislativo y era el propio gobierno de facto, no solo en el 30 que fueron legitimadas estas que llamamos leyes materiales, que fueron legitimadas por la Corte de aquella época, pero en nuestro país, en todos los periodos, con golpes de Estado y donde hubo interrupciones de las democracias, sin embargo, el órgano ejecutivo dictaba lo que llamamos nosotros decretos, leyes. Es decir, que el órgano legislativo se había disuelto y sin embargo el país continuaba el país. No hubo paralizaciones del país. Si bien no nos subsumimos a la Constitución, hubo una interrupción constitucional, pero el país siguió funcionando. Entonces vemos que, en cambio, si la actividad administrativa cesa, es muy difícil una continuidad del Estado. ¿Y por qué les decía que también hay actividad administrativa dentro de los otros órganos del Estado, que si bien no es la principal actividad de esos órganos? Por ejemplo, en el caso del órgano legislativo, cuando dicta sus propias, cuando contrata a sus propios empleados, todo lo que es la pequeña contratación de materiales y necesidades, es lo que llamamos también el órgano jurisdiccional, llamamos todo lo que es superintendencia. Todo eso es actividad administrativa que es ajena a la actividad judicial y a la actividad legislativa, pero que la sustenta y sirve como base y como acompañamiento. Entonces, así nos ha quedado claro que la actividad administrativa es esta actividad constante, permanente, concreta del Estado para satisfacer las necesidades de todo el grupo social que conforma la nación o bien de los particulares. Que también puede haber actividad administrativa dentro de los otros órganos del Estado, pero que por supuesto es la actividad principal del órgano ejecutivo. Y cuando hablamos de derecho administrativo, es esa porción de la parte dogmática del derecho que regula determinadas situaciones en donde siempre una de las partes del Estado, pero que el objeto es la actividad administrativa. El derecho administrativo tiene por objeto la actividad administrativa del Estado. Y así concluye la primera parte
y luego vamos a continuar con la actividad del Estado. Entonces, como habíamos dicho, esta función administrativa, esta actividad administrativa, que es el objeto del derecho administrativo, que tiene como objeto es regular la función administrativa, regular la vinculación entre los distintos órganos que ejercen la función administrativa. ¿Y esta función administrativa cómo se expresa, cómo se exterioriza? Bueno, se exterioriza a través de declaraciones de voluntad, a través de actos y también a través de hechos o actuaciones materiales. Son lo que llamamos las formas jurídicas de la actividad administrativa. No me voy a detener puntualmente cada una de las formas jurídicas porque es más complejo. Está el acto administrativo, el simple acto de administración, el reglamento administrativo, los hechos administrativos, el contrato administrativo. Sí me voy a detener en lo que es el reglamento porque me parece que en nuestro país hoy día reviste suma importancia. El acto administrativo en general es una declaración de voluntad, una declaración intelectiva de la administración pública. Es una declaración individual, unilateral, de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa. Yo estoy hablando de administración pública, cuando uno ejerce la función administrativa, que este acto administrativo también puede emanar, como habíamos dicho, de cualquiera de los otros dos órganos del Estado y no solo del órgano ejecutivo. Es decir, que es una declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos en forma directa. Ustedes habrán visto también que nosotros, esto que te produce el efecto jurídico, ¿no? Que nos puede producir efectos jurídicos directos hacia los administrados, tiene un contrapeso a la función administrativa, que es justamente que los administrados tenemos una serie de recursos para poder impugnar esa declaración de voluntad de la administración, o un hecho de administración, cuando invade nuestras propias esferas de derechos. Es decir, que es para ponerle también límites a la actuación de la administración pública. Por supuesto, la administración pública debe actuar siempre secundum legem, que significa siempre en conformidad a la ley y al derecho. De la Constitución para abajo todo. Siempre la actividad de la administración pública se presume que es conforme derecho. El acto administrativo se presume legítimo porque la administración pública tiene que siempre ejecutar sus actos o su declaración de voluntad conforme a la ley. Eso es lo que se llama Estado de Derecho, conforme a la ley, que se encuentra limitada la actuación de la administración pública por la propia ley. Después están los actos reglados, discrecionales, no vamos a entrar en eso que es más complejo. Pero sí, yo quiero puntualizar en una de las formas de exteriorización de la declaración de voluntad de la administración, y en este caso del órgano ejecutivo, que son los famosos reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Son declaraciones unilaterales de voluntad efectuadas en ejercicio de función administrativa que producen efectos jurídicos de alcance general y en forma directa. Famosos decretos de necesidad de urgencia son reglamentos. Hay 4 tipos de reglamentos. Hay 2 reglamentos que llamamos subordinados de ejecución, que son la forma típica que tiene la administración pública para organizarse, cómo se organiza, todo lo que hace a su propia actuación. Están aquellos otros reglamentos, ustedes vieron cuando se dicta la ley, cuando el órgano legislativo dicta las leyes, que decimos no se reglamentó, justamente es la forma en que el Poder Ejecutivo desarrolla los pormenores de la ley. Por ejemplo, el famoso Fondo de Asistencia Laboral, que es inconstitucional donde lo miremos, pero se va a reglamentar, va a entrar en funcionamiento a partir del 1 de noviembre. Claro, tiene que reglamentarse porque no se sabe cómo se va a organizar, y esperemos que nunca entre en funcionamiento. Esto fue una digresión. Esos son los que desarrollan a las leyes. Pero después están ese famoso decreto de necesidad de urgencia, que son estos reglamentos muy especiales, muy especiales, que puede dictar el órgano ejecutivo conforme al artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución, pero en momentos de gran excepcionalidad, porque la Constitución Nacional establece, que habíamos dicho, ¿no?, que organiza la forma de gobierno, somos republicanos, hay 3 poderes del Estado, 3 órganos del Estado,
Y a su vez la Constitución Nacional también establece las facultades y competencias de cada uno de estos órganos del Estado. Y un órgano no puede invadir las facultades y las competencias del otro órgano. Salvo, por ejemplo, el órgano ejecutivo, el Poder Ejecutivo, en momentos muy excepcionales, donde establece este artículo, que puede dictar leyes, o sea, puede dictar actos administrativos de alcance general con contenido de ley. Si no, no puede dictar leyes o estos actos de alcance general con contenido de ley. Estos actos de alcance general solo puede dictarlos como para desarrollar y poner en ejecución una ley o para organizarse, dictar reglamento de organización interna, pero nunca invadir lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde se establecen las facultades y competencias del órgano legislativo. Nosotros no existían estos decretos de necesidad de urgencia en la Constitución del 53-60, fueron incorporados en la Constitución del año 1994. Lo que pasa es que hubo un exceso de utilización de estos decretos de necesidad de urgencia cuando no se daban las condiciones. Por ejemplo, el órgano ejecutivo solo cuando se da una plataforma fáctica como excepcionalidad, unas graves crisis, grandes catástrofes. Ya lo dijo la jurisprudencia. O, por ejemplo, cuando no puede reunirse el órgano legislativo. Nosotros cuando asume el nuevo presidente, ustedes recuerdan el DNU 70/2023, que gracias a acciones de las confederaciones sindicales, la parte del capítulo laboral no está en vigencia, porque se ha dictado un amparo, cuya sentencia o fallo definitivo está en manos de la Corte Suprema, pero ya se dictó la ley de base y demás, o sea que creo que eso va a quedar allí. El órgano ejecutivo dictó un decreto de necesidad de urgencia cuando no se daba ninguna de las condiciones necesarias para dictar un decreto de necesidad de urgencia, es decir, la excepcionalidad, momentos de graves crisis, catástrofes, y además cuando la imposibilidad de reunión del órgano legislativo llamó a sesiones extraordinarias y fue un contrasentido, dicta un decreto de necesidad de urgencia y sin embargo llama al órgano legislativo para reunirse. Por eso ni siquiera había que indagar acerca del contenido y de la inconstitucionalidad de ese DNU, sino ya procedimentalmente no obedecía, estaba fuera de lo que establecía era la Constitución, era inconstitucional. Porque la Constitución establece determinados requisitos. Las leyes formales, las leyes que dicta el órgano legislativo también tienen que seguir una serie de pasos, una serie de procedimientos. Y en este caso también el DNU tenía que imposibilitarse de reunirse el órgano legislativo, se llamó a sesión extraordinaria ya porque se podía reunir el órgano legislativo. Y luego están los decretos delegados, que hay una delegación en donde el DNU hay una habilitación constitucional, es la propia Constitución Nacional que habilita al órgano ejecutivo para que dicte estos actos administrativos de alcance general, con efectos directos y con contenido de ley en momentos excepcionales. Pero luego hay una habilitación, más que habilitación, una delegación legislativa, el artículo 76, en donde en determinadas materias de administración o de emergencia económica, el órgano legislativo puede delegar por razones de mejor administración al órgano ejecutivo que dicte determinadas normas o determinadas leyes que tenían que estar en cabeza del órgano legislativo. Esto pasó con la ley de base, en donde una legislación delegación legislativa, esta delegación tiene que tener una materia, o sea, tiene que encuadrarse sobre qué materia puede emitir estos actos administrativos, estas leyes del órgano ejecutivo y además un plazo establecido. Es decir, que son las dos formas en donde el órgano ejecutivo puede invadir constitucionalmente competencias del órgano legislativo. Pero ya reitero, cuando dictados los decretos de necesidad de urgencia, no se daban ninguna de los requisitos establecidos por la Constitución Nacional. Estos son los actos administrativos, luego están los simples actos de la administración que producen efectos jurídicos en forma indirecta, es decir, que no trasvasan sería la pared o los límites de la administración pública, sino están adentro, son los simples actos, por ejemplo, los dictámenes de los órganos técnicos. Estos no son actos administrativos,
sino son actos consultivos, y se llama acto administrativo cuando el órgano, por ejemplo, ejecutivo, hace propia ese dictamen y dicta un acto administrativo teniendo en cuenta estos dictámenes internos. O sea, que no producen efectos jurídicos en forma directa y que no traspasan la muralla de la administración y producen efectos hacia los administrados. Me parece que esto es suficiente. Lo importante es que en todo Estado de Derecho los administrados tenemos recursos para impugnar la voluntad administrativa cuando ésta no se ha emitido conforme lo establecen las leyes, conforme lo establece la Constitución, o bien cuando hay hechos o actos administrativos, se llaman la vía de hecho, donde también actúa sin tener una declaración de voluntad detrás, en donde también ese obrar es profundamente ilegítimo, entonces puede impugnarse, podemos solicitar que se revoquen estos actos contrarios a derecho. En general no se suspenden los efectos del acto administrativo, eso también es un tema lamentable. Uno puede impugnar la voluntad administrativa, puede impugnar un acto administrativo, pero siguen produciendo sus efectos jurídicos. Solo excepcionalmente se interrumpen o se suspenden los efectos jurídicos del acto administrativo. Esto es un poco más complejo, le acompañamos a la ley de procedimiento administrativo, un decreto de la provincia de Santa Fe, para saber cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos para impugnar esta voluntad administrativa. Pero lo importante es que en el Estado de Derecho los ciudadanos, los administrados, tenemos instrumentos, tenemos herramientas para poder defendernos cuando el obrar de la administración pública nos avasalla o lo hace en forma contraria a lo establecido por la normativa y, por supuesto, por la Constitución Nacional. Y para finalizar, y en muy pocos minutos, quisiera remarcar unas simples cuestiones. Cuando hablamos de que el objeto del derecho administrativo es la función administrativa y que regula las relaciones de los distintos órganos del Estado, ya sean los órganos, decimos, centralizados, o sea, la administración pública centralizada o descentralizada, también regula las relaciones de la administración pública con relación a nosotros, los administrados, con respecto también con nosotros, los ciudadanos. Y aquí sí hay un punto importante, porque yo les decía que en caso que los ciudadanos nos sintiéramos avasallados por alguno de los actos emanados de la administración, que pensamos que han violentado algunos de nuestros derechos, tenemos algunos mecanismos o herramientas para impugnarlos. Eso es lo que llamamos el procedimiento administrativo, que regula una serie de recursos. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, vamos a ver un caso concreto. Alguno de los aquí presentes es un empleado público, trabaja en la administración pública, y supongamos que no le han pagado alguno de los rubros establecidos, si fuera el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. Si es un empleado municipal, existe un estatuto para el personal de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, en donde se detallan distintas modalidades, distintas categorías. Por ejemplo, hay veces que se le debe pagar un plus por tareas insalubres. ¿Qué pasa si el municipio X no ha pagado este plus por tareas insalubres? Entonces, en este caso, lo que va a hacer el empleado, pero en este caso ya es como administrado, en donde la administración pública no ha respetado sus derechos, es un reclamo administrativo. Es decir, que lo que va a estar haciendo es provocando la voluntad administrativa. Nosotros iniciamos o presentamos, impugnamos la voluntad administrativa cuando ésta lo emite en un acto administrativo, cuando ya se expidió la administración. Cuando la administración no se expidió y donde hay una omisión de la administración, entonces nosotros tenemos que realizar lo que llamamos un reclamo administrativo. Por supuesto, puede que el municipio, o en este caso cualquiera de los órganos de la administración, en cualquiera de sus niveles, nos lo deniegue. Entonces sí ha expresado su voluntad, ha emitido un acto administrativo, y entonces puede comenzar la vía recursiva. Ahí sí comenzamos a impugnarla. Pero claro, si no tenemos un acto administrativo, previamente tenemos que provocar ese acto administrativo y hacemos un reclamo. Bueno, en caso de que no omita expedirse la administración, también iniciamos una serie seguimos la vía procedimental, y ahí sí ya iniciamos la vía recursiva.
Es importante, una cosa es el recurso y otra cosa es el reclamo. El reclamo es cuando no se ha expedido, cuando no hay un acto administrativo para impugnar y estamos nosotros provocando que la administración se expida. Por supuesto puede ser favorablemente, entonces bienvenido, y si no lo es, entonces comenzamos con la famosa vía recursiva y aplicamos todos los recursos y todo el procedimiento administrativo del decreto que les acompañe. Pero ojo, esta impugnación solo es para el caso de que los actos provengan de la provincia, los actos emanados de los órganos provinciales. Cuando se expiden los municipios hay que utilizar otro procedimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son distintas normativas. El plexo jurídico es muy vasto con relación a las distintas instancias y niveles en nuestro país. Habíamos visto que es un sistema federal, que es republicano, por lo cual tenemos que tener en cuenta cuando vamos a iniciar un reclamo, que es más fácil, pero cuando vamos a la vía impugnativa no es lo mismo impugnar un acto administrativo emanado de un municipio, una comuna, que un acto administrativo emanado del órgano provincial. Es para tenerlo en cuenta. Ahora sí ya damos por finalizada. Buenos días.